Queremos agradecer la presencia esta mañana en el estudio de William Serafino, politólogo y analista especializado en geopolítica. Vamos a charlar precisamente sobre el tema de Venezuela. Hay muchas aristas y nos da mucho gusto que nos acompañes. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Te parece si empezamos por esto que acabamos de ver, el tema del Nobel a María Corina Machado, las circunstancias que han permeado en torno a esta designación, sus simpatías abiertas al principio de que fue nominada para recibirlo con Donald Trump? ¿Cómo ves el contexto y lo que ocurrió hoy precisamente el día de la entrega? Sí, bueno, yo creo que primero establecer que el Premio Nobel de la Paz ha perdido, digamos, esa credibilidad que se le ha intentado dar como un reconocimiento, un impulso a figuras que apuestan por la paz. No es sencillamente un concepto que se pueda relacionar directamente con María Corina Machado, que ha basado su trayectoria política en solicitudes de intervención militar, en solicitudes de sanciones económicas que han comprometido de manera importante el bienestar de la sociedad venezolana. Es decir, el registro que ella tiene en las redes sociales es público y es abierto, es notorio, de exigencias de acciones militares contra Venezuela. Incluso en el año 2019, recordarán ustedes con toda esta operación del falso interinato de Juan Guaidó, hubo solicitudes expresas a lo que ella llamó operaciones humanitarias o operaciones de estabilización, que son justamente las operaciones militares que ha dirigido Estados Unidos en una decena de países en los últimos años, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de Nobel de la Paz y María Corina Machado estamos hablando de conceptos contradictorios y de conceptos, digamos, que no tienen un sentido en sí mismo. Ahora, con respecto a la lógica y el sentido de otorgarle ese premio, creo que tiene que ver con una idea de reposicionar su figura internacional en el entendido de que en el último año ha perdido muchísima credibilidad, ha perdido muchísima atención en la sociedad venezolana. Yo les puedo decir que yo vivo en Caracas, yo estoy permanentemente en la capital y no hay, digamos, que en la sociedad ni venezolana ni en la población caraqueña de la capital un interés expreso en lo que está ocurriendo en Noruega, de si va a recibir o no va a recibir el premio. O sea, la gente está pendiente de los preparativos navideños, pendientes, digamos, de resolver las cuestiones cotidianas y sobre todo de pasar un diciembre en familia, en el entendido que ya creo que abordaremos eso, de que bueno, hay una operación psicológica, una campaña también de terrorismo mediático internacional para poner a Venezuela en una situación de que está al borde supuestamente de una intervención militar y evidentemente volver a, digamos que activar esos elementos de presión psicológica y de presión simbólica contra el país. Claro. Sí, no, sí, adelante. Esto que veíamos en Noruega también va acompañado de protestas. Las personas salen a las calles a exigir pues que Estados Unidos particularmente deje de estar interviniendo en naciones de Latinoamérica. Entonces, tú decías hace un momento, pues el Premio Nobel ha perdido toda credibilidad, pero no es algo que se observe solo a lo mejor en Venezuela o en Latinoamérica, sino incluso en el propio país, en donde los noruegos, las noruegas están saliendo a exigir que Estados Unidos pues deje de intervenir. Y también en ese sentido me gustaría preguntarte, pues justo estas últimas declaraciones que hace el presidente de Estados Unidos, no descarta una intervención y si bien puede ser mediático, pero sí hay hechos que están ahí, que son irrefutables, como estos ataques frente a las costas de Venezuela. Sí, ataques frente a las costas de Venezuela y también ataques cerca de las aguas territoriales de Colombia. O sea, ha habido, por ejemplo, más de 20 ataques en los últimos 4 meses, donde ha habido más de 80 víctimas que han sido asesinadas extrajudicialmente, sin ningún derecho a juicio, o sea, violando los consensos básicos del derecho internacional, pero ha sido en el Caribe y también en el Pacífico. Incluso hay una correspondencia del 49-51%, o sea, que ha estado, digamos, que equilibrado en términos de los espacios territoriales marítimos que han sido atacados por esta operación de los Estados Unidos. Ciertamente hay una operación psicológica muy fuerte en los medios internacionales tratando de mostrar la inminencia de una operación militar, pero evidentemente hay un despliegue, es decir, hay buques destructores desplegados, hay una infraestructura militar también ofensiva planteada desde aeronaves de combate, buques destructores, que evidentemente plantean una situación de amenaza de la soberanía venezolana. Y yo diría también de amenaza a la soberanía de la región. Es decir, así como Venezuela está permanentemente siendo criminalizado bajo supuestos falsos, en el entendido de que ninguna organización multilateral, ni bien sea la ONU, ni ningún organismo internacional serio, respalda las acusaciones de Venezuela como narcoestado. Sí. Es decir, le intentan poner a Venezuela como un foco mundial de narcotráfico y no hay ningún organismo internacional que respalde ese tipo de acusaciones. Pero también lo estamos viendo con Colombia, es decir, el presidente Donald Trump agrede personalmente y directamente al presidente Gustavo Petro, y lo estamos viendo también en México, donde permanentemente el país es criminalizado, el país es amenazado y justamente también, digamos que estamos hablando de una operación que tiene unas características regionales, que tiene un perfil regional, hemisférico. Y si lo vemos a la luz de la reciente estrategia de seguridad nacional, donde ya se habla de un corolario Trump a la doctrina Monroe, es decir,
esta operación militar que tiene como foco Venezuela, pero que, que aborda también otros países de la región, que no son vistos por Washington como países dóciles, como países supeditados a su política exterior, lo debemos ver en el marco de ese Colorado Tron como la idea de una reconquista del continente, ¿no? De que Estados Unidos quiere volver a plantear a la América Latina como su patio trasero y que los países no tengan independencia de asociarse con otros polos de poder que están emergiendo en el mundo, que están siendo nuevos actores de las relaciones internacionales. Entonces creo que esa operación no es simplemente con respecto al tema del narcotráfico, que sabemos que es una excusa, que Estados Unidos no tiene, digamos, que ningún tipo de moral o ningún tipo de criterio para hablar de lucha contra el narcotráfico, pero se utiliza como, digamos, una excusa o un pretexto para montar una operación que tiene que ver con una reconquista del continente y que pasa justamente por Colombia, pasa por Venezuela y pasa también por México, ¿no? Que somos, digamos, que víctimas de una misma operación con sus distintas denominaciones específicas. Claro. Ahora, la diplomacia está jugando un papel estratégico en este tema porque vemos a un enviado de la Casa Blanca, Richard Grenell, que va con un discurso de brazos abiertos. Vamos a ver la manera en que podemos distender estas diferencias Venezuela, Estados Unidos, y por el otro nos cuentas lo que está ocurriendo en el Caribe con estos ataques y la narrativa que maneja el gobierno de Donald Trump de hablar de Nicolás Maduro como un narcoterrorista, como una persona que se involucra con este tipo de acciones. ¿Cómo se lee todo esto al interior de Venezuela? Porque nosotros fuera tenemos una visión muy distinta, pero ¿cómo se vive el día a día este discurso de la relación Estados Unidos-Venezuela en la cotidianeidad de las familias venezolanas, William? Sí, hay que tomar en consideración que Venezuela tiene ya más de una década, si además tomamos también el periodo de Hugo Chávez, pero sobre todo más enfáticamente en el periodo del presidente Nicolás Maduro, en que hemos sido expuestos a distintas herramientas e instrumentos de guerra, ¿no? De guerra híbrida, ¿no? Que son este nuevo tipo de guerras que no tienen que ver con la invasión de un ejército convencional, sino que son estrategias de guerra que pasan por lo simbólico, que pasan por la presión psicológica. Venezuela también está sometida a más de 1000 medidas coercitivas unilaterales, tiene su sector petrolero, que es importante y eje de gravedad de su economía, completamente sancionado. Es un país que, digamos que a raíz de las sanciones le cuesta mucho integrarse al comercio mundial, con una estrategia de obviamente de socavar las bases económicas, de afectar económicamente al pueblo venezolano y socialmente también, con el objetivo, digamos, de debilitar la legitimidad del gobierno, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, cuando lo ves en la onda larga de estos últimos 10 años, también el pueblo venezolano ha generado anticuerpos, ha generado capacidad de resistencia, un sistema inmunológico a este tipo de operaciones. Entonces, claro, desde afuera se ve que la gente está en la calle corriendo hacia los supermercados, comprando los bienes de último momento porque viene una especie de operación de gran escala, de invasión, o que la gente está muy tensa, o que en el metro de Caracas o en las camioneticas, como le decimos allá al transporte público superficial, está la gente aterrorizada y no, la gente está viviendo en paz, tratando de llevar una vida normal. Evidentemente es un tema que está en la calle, en la cotidiana, no te voy a decir que no es un tema que no se hable, pero la gente ha entendido y ha asumido desde una posición escéptica este tipo de operaciones porque somos un país constantemente amenazado, constantemente atacado y agredido. Entonces, bueno, evidentemente también se ha logrado, a raíz del trabajo excepcional que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, constituir la paz. Y yo creo que hay un reconocimiento mayoritario de la sociedad venezolana de este presidente, este líder de este país, nos está permitiendo tener una vida cotidiana normal. Funciona la economía, funciona el transporte, funcionan los servicios públicos con sus afectaciones y sus debilidades, pero la gente reconoce en Nicolás Maduro un actor político de poder con capacidad de mantener la estabilidad, la tranquilidad y la paz del país, aun cuando estamos siendo amenazados por la potencia militar hasta ahora y no por mucho tiempo más importante del mundo. Entonces yo creo que son elementos también de que hay que entenderlos desde una perspectiva más sociológica y más antropológica, de qué ha representado esta estrategia de agresión continuada en los últimos 10 años y cómo la gente reconoce en el presidente y en el chavismo como tal una opción de paz frente a opciones más destructivas, más de colonización, que las representa justamente María Corina Machado. Claro. Ahora bien, William, finalmente yo te preguntaría, justo sobre esto que dices, lo que está viviendo Venezuela, ya el mismo presidente Nicolás Maduro ha anunciado que hacia 2026, que ya está a la vuelta de la esquina, se va a construir una patria pacífica y próspera. Ha anunciado medidas específicas, incluso pues menciona algo así como batalla comunicacional, es decir, llevará a cabo una serie de medidas el presidente, la nación en sí mismo, para defenderse de lo que está ocurriendo tanto a nivel mediático como pues los hechos que sí estamos viendo. Sí, yo creo que uno de los elementos fundamentales que ha sido un gran logro de su presidencia ha sido consolidar la unión nacional del país,
que va más allá incluso de los sectores políticos del chavismo. O sea, cuando se han hecho convocatorias, los consejos de defensa de la paz, se han nucleado actores que van desde el pueblo en sus distintas denominaciones partidistas o de organizaciones sociales y políticas hasta expresiones religiosas, expresiones empresariales. O sea, hay una gran construcción de unidad nacional en el entendido de que esto va más allá de un gobierno. O sea, esto no es solamente una estrategia, y esto hay que entenderlo, y aprovecho mucho el espacio y las preguntas que me han hecho para decirlo, que no es solamente para derrocar un gobierno. Es decir, estamos hablando de que esta operación intenta fracturar el Estado venezolano y recolonizarlo. O sea, yo creo que hay un intento del modelo Puerto Rico, ¿no? De tratar de construir, quizás no de jure, pero quizás sí de facto, de construir, digamos que colonias, ¿no? Cabezas de playa, países conectados a la propia dinámica de dependencia que ha ejercido Estados Unidos, porque ellos no reconocen a Venezuela como un país soberano. Recordemos que esto es un elemento importante, sé que no tenemos mucho tiempo para abordar más cosas, pero que estamos en la principal reserva de petróleo del mundo. Entonces, eso choca, digamos, con los conceptos de soberanía. A Estados Unidos le interesa tener a Venezuela colonizada, sometida, y justamente por eso ha sido tanto el apoyo que se le ha dado en otros gobiernos históricamente a personas como María Corina Machado, que abiertamente plantea la entrega de los recursos naturales. Entonces, no estamos hablando solamente de derrocar un gobierno, de un cambio de régimen, como se le ha denominado, sino de la fractura del Estado venezolano, la disolución de la nación venezolana, porque un país caotizado, débil en sus instituciones, socavado políticamente, fragmentado económicamente, es mucho más fácil dominarlo y extraerle los recursos naturales. Mira lo que pasó en Irak, mira lo que pasó en Afganistán, mira lo que pasó en Libia. Es decir, tú vas, avasallas los estados nacionales, masacras a sus liderazgos políticos y sociales, y luego tienes carta abierta para poder extraer sus recursos naturales, que al final el tema va siempre por la geopolítica energética, ¿no? Entonces yo creo que, pues, para conectar un poco con la pregunta, pues me fui un poco más por el lado geopolítico, creo que esta unidad nacional ha sido muy importante, y evidentemente la perspectiva del país, que es fundamentalmente económica. O sea, ahorita estamos viendo una etapa de una guerra que es híbrida, que es continuada, que tiene distintas denominaciones, pero el reto del país fundamentalmente es la recuperación económica. ¿Por qué? Porque el país ha perdido muchísimo dinero a raíz del bloqueo, se han expropiado activos internacionales. Una principal filial de PDVSA en Citgo fue actualmente, días recientes, prácticamente despedazada y desguazada por una decisión de una corte de Delaware, que no tiene jurisdicción además, para vender un activo venezolano sin pedir ningún tipo de opinión al gobierno nacional. Estamos hablando de una afectación también en el sector de la exportación, estamos hablando también de una migración que ha tenido también sus impactos sociales. Entonces yo creo que es ahí donde está el principal desafío del país. Y cuando el presidente habla de una patria pacífica y próspera, es una patria que logre mantener su estatus de soberanía frente a la intervención, pero que también pueda recuperarse económicamente. Y eso pasa por esfuerzos que van más allá del propio gobierno, pasa por un esfuerzo nacional que involucra al sector privado, que involucra inversiones internacionales, y obviamente con un Estado fuerte que pueda canalizar socialmente esas inversiones y ese nuevo esfuerzo económico. Bien. Sí, y quizá también el apoyo de otros países de América Latina. Brevemente, ¿esto lo ves en puerta? Lo veo en puerta. Creo que ha habido una creciente solidaridad, que creo que se han restituido lazos de cooperación, lazos de comunidad. Creo que nos estamos acercando a que quizás es el aspecto negativo, el aspecto positivo de una operación tan negativa como esta, que nos estamos viendo como una región unificada, que tiene un enemigo común y que debe, digamos, que mantenerse junta para poder hacerle frente a un planteamiento de una batalla que va más allá de los gobiernos, como insisto, sino que tiene que ver con la soberanía común latinoamericana. William Serafino, muchas gracias. Gracias a usted. Politólogo, analista especializado en geopolítica, venezolano, y hoy con este punto de vista aquí en 11 Noticias. Hasta pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias y buenos días.